Ah, bueno, sí, estamos en Historia Moderna de Occidente y Historia Moderna de Occidente. Número uno. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una de las características más notables de Inglaterra durante el siglo XVIII, el fortalecimiento político de su sistema parlamentario? ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una de las características más notables de Inglaterra durante el siglo XVIII, el fortalecimiento político de su sistema parlamentario? 2. Un aspecto característica de la situación política de Europa durante el siglo XVIII, la supremacía de las monarquías parlamentarias. Un aspecto característico de la situación política de Europa durante el siglo XVIII, la supremacía de las monarquías parlamentarias. ¿Quiénes regulaban? 3. Número 3. ¿Quiénes regulaban la producción industrial de Europa en el siglo XVIII? El Estado y los gremios. ¿Quiénes regulaban la producción industrial en Europa en el siglo XVIII? El Estado y los gremios. 4. Una posición característica de los ideólogos de la Ilustración fue cuestionar el origen divino de los reyes. 4. Una posición característica de los ideólogos de la Ilustración fue cuestionar el origen divino de los reyes. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una de las tesis fundamentales de la Ilustración? La experimentación es el único criterio de la verdad. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una de las tesis fundamentales de la Ilustración? La experimentación es el único criterio de la verdad. 6. Para Montesquieu, los derechos naturales de los hombres están garantizados por la división de los poderes. Para Montesquieu, los derechos naturales de los hombres están garantizados por la división de los poderes. 7. La doctrina del liberalismo económico se fundamenta en la idea de que el Estado no debe controlar los asuntos de carácter económico. La doctrina del liberalismo económico se fundamenta en la idea de que el Estado no debe de controlar los asuntos de carácter económico. 8. Según Quesnay, en la política económica racional, todo está supeditado a la agricultura. Según Quesnay, en la política económica racional, todo está supeditado a la agricultura. 9. La enciclopedia es considerada importante porque coadyuvó a crear una nueva concepción del mundo. La enciclopedia es considerada importante porque coadyuvó a crear una nueva concepción del mundo. Un antecedente 10. 10. Un antecedente ideológico de los colonos ingleses en Norteamérica que influyó en el inicio de su movimiento de independencia fue el interés por participar la libertad de credos. Un antecedente ideológico de los colonos ingleses en Norteamérica que influyó al inicio de su movimiento de independencia fue el interés por participar la libertad de credos. 11. ¿Cuál de los siguientes países brindó una valiosa ayuda a las colonias de Norteamérica en sus procesos de independencia? Francia. ¿Cuál de los siguientes países brindó una valiosa ayuda a las colonias de Norteamérica en su proceso de independencia? Francia. 12. Señala una de las principales causas de la Revolución Francesa en 1789. La lucha del tercer Estado por ejercer sus derechos políticos. Señala una de las principales causas de la Revolución Francesa en 1789, la lucha del tercer Estado por ejercer sus derechos políticos. 13. Como consecuencia del progreso de independencia, las colonias norteamericanas establecieron un sistema político basado en un gobierno federal. Como consecuencia del progreso de independencia, las colonias norteamericanas establecieron un sistema político basado en un gobierno federal.
14. Uno de los resultados de la Revolución Francesa fue el control de la elección de los obispos y los párrocos mediante los electores civiles. 14. Uno de los resultados de la Revolución Francesa fue el control de elección de obispos y párrocos mediante electores civiles. 15. La proclamación de la República de Francia en 1792 fue realizada por la Convención. 15. La proclamación de la República de Francia en 1792 fue realizada por la Convención. 16. Elija la opción que menciona un hecho importante que se dio durante la Revolución Francesa. La proclamación de la República. 16. Elija la opción que menciona un hecho importante que se dio durante la Revolución Francesa. La proclamación de la República. 17. ¿En cuál de los siguientes hechos influyó de manera determinante la lucha independentista norteamericana? La invasión napoleónica a España. 17. ¿En cuál de los siguientes hechos influyó de manera determinante la lucha independentista norteamericana? La invasión napoleónica a España. 17. ¿En cuál de los siguientes hechos influyó de manera determinante la lucha independentista norteamericana? La invasión napoleónica a España. 18. ¿Qué actitud de Napoleón en el aspecto político puede ser considerada absolutista? El establecimiento de un imperio. ¿Qué actitud de Napoleón en el aspecto político puede ser considerada absolutista? El establecimiento de un imperio. 19. A diferencia del absolutismo anterior de la Revolución Francesa, en lo posterior a ella se da la desaparición de los títulos nobiliarios propio de la nobleza. A diferencia del absolutismo anterior de la Revolución Francesa, en lo posterior a ella se da la desaparición de los títulos nobiliarios propio de la nobleza. 20. Durante la dominación española en América, ¿qué organismo operó como príncipe auxiliar de la corona española para controlar la vida política y económica de las colonias dicho continente? El Consejo de Indias. Durante la dominación española en América, ¿qué organismo operó como príncipe auxiliar de la corona española para controlar la vida política y económica de las colonias en dicho continente? El Consejo de las Indias. 21. Uno de los problemas de la población colonial hispanoamericana, según su libro de texto, fue la rivalidad entre criollos y peninsulares por la obtención de puestos políticos. Uno de los principales problemas de la población colonial hispanoamericana, según su libro de texto, fue la rivalidad entre criollos y peninsulares por la obtención de puestos políticos. 22. ¿Qué funcionarios en su calidad de representantes personales de monarca español fueron encargados de supervisar las finanzas y obras públicas en las colonias hispanoamericanas? Los virreyes. ¿Qué funcionarios en su calidad de representantes personales de monarca español fueron encargados de supervisar las finanzas y obras públicas en las colonias hispanoamericanas? Los virreyes. 23. Menciona un aspecto de la independencia política de las colonias españolas en América Latina. Los cargos más importantes eran ocupados por peninsulares. 23. Menciona un aspecto de la independencia política de las colonias españolas en América Latina. Los cargos más importantes eran ocupados por peninsulares. 24. Menciona un factor en el proceso de independencia de Brasil. Menciona un factor en el proceso de independencia de Brasil, la invasión napoleónica a Portugal. 24. Menciona un factor en el proceso de independencia del Brasil, la invasión napoleónica a Portugal. 25. ¿Qué hecho determinó el surgimiento de Venezuela y Ecuador como naciones independientes en 1830? La desintegración de la República de la Gran Colombia. 25. ¿Qué hecho determinó el surgimiento de Venezuela y Ecuador como naciones independientes en 1830? La desintegración de la República de la Gran Colombia. 26.
¿Qué invento contribuyó en 1807 a mejorar las condiciones de trabajo en las minas inglesas? Las bombas de aire para la creación. ¿Qué invento 26? ¿Qué invento contribuyó en 1807 a mejorar las condiciones de trabajo en las minas inglesas? Las bombas de aire para la creación. 27. Según su libro de texto, uno de los objetos del capital es que los proletariados cambien de orden social existente en la fuerza. 27. Según su libro de texto, uno de los objetivos del capital es que los proletariados cambien de orden social existente en la fuerza. 28. Menciona un aspecto de consolidación del conservatismo que se da en Europa a raíz de la derrota de Napoleón. Mantenimiento de ejércitos fuertes. 28. Menciona un aspecto de la consolidación del conservatismo que se da a Europa a raíz de la derrota de Napoleón. Mantenimiento de ejércitos fuertes. 29. Una de las consecuencias internas más importantes de la lucha entre Pardo High y el partido Tory de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX fue la promulgación de las primeras leyes laborales. 29. Una de las consecuencias internas más importantes de la lucha entre Pardo Well y el partido Tory de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX fue la promulgación de las primeras leyes laborales. 30. Una de las tácticas de Otto von Bismarck para lograr la supremacía de Prusia en la Confederación Germánica fue provocar un conflicto bélico en Austria. Bueno,